Buenas tardes, hermanos. Seamos bienvenidos a este último culto del año, a este último día del año, y venimos aquí, nos reunimos agradecidos a Dios por el poder tener nuestros cultos, aunque sea de esta manera, cada uno en sus casas y grabándonos, y también con el deseo, sé que todos tenemos el deseo de poder reunirnos pronto, y bueno, oramos para que el Señor en su voluntad lo permita lo antes posible. Vamos a tener una oración y comenzamos con la predicación de la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos, Señor, a ti por tu cuidado en este año, Señor. Gracias porque podemos decir, Ebenecer, Señor, tú eres nuestra piedra de ayuda, Señor. Y gracias porque podemos descansar en tu soberanía, Señor. Echamos la mirada atrás en este año y podemos ver muchas cosas difíciles, complicadas, incluso algunas que no entendemos, Señor, pero sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios todopoderoso y un Dios que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que en ti hemos creído y que tú nos has adoptado en tu familia, Señor. Ahora te pedimos que tú dirijas mis palabras, Señor, y también prepares los corazones de todos los que oigan, Señor, y que tu palabra, por el poder de tu Espíritu, pues fluya con poder, con fuerza, y vaya transformando nuestras vidas y asemejándonos cada vez más al carácter de tu Hijo Jesucristo. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vi que me tocaba predicar en el último día del año, me pensé, digo, no sé si seguir con Segunda de Juan, que es lo que nos toca cada jueves, que me toca predicar, o si por el contrario buscar algún texto que fuera un poco más apropiado a esta fecha, una fecha en la que todo el mundo, creyente, no creyente, suele pararse a pensar, mirar lo que ha sido el año, hacer valoración y también pues plantearse unos propósitos para el año que va a entrar. Pero después de estudiar los versículos 4 al 6 de Segunda de Juan, me ha parecido un texto muy apropiado para terminar el año y para prepararnos para el año 2021 que vamos a comenzar en unas horas. Así que me gustaría que me acompañaseis a la segunda carta de Juan y vamos a leer los versículos 4 al 6. Segunda de Juan, versículos 4 al 6. Dice el apóstol Juan, dirigiéndose a esta iglesia, que como vimos, pues en un lenguaje metafórico la llamaba señora. Dice el versículo 4, «Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiendo un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal y como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él». El apóstol Juan empieza expresando su alegría, y no es poca la alegría que tiene, dice, mucho me alegré. La alegría del apóstol Juan estaba en algo que había sucedido en la iglesia a la que se está dirigiendo, pero antes de ver qué era ese algo en el cual se gozaba, se regocijaba, se alegraba mucho, grandemente, me gustaría que te parases a pensar por un momento en tu iglesia local y meditase en qué cosas suceden o tendrían que suceder en tu iglesia local para que tú te alegrases mucho. Un local más grande para no tener problemas con el aforo del COVID y poder reunirnos sin problema. Un grupo de alabanza con más instrumentos. Que crezca el número de miembros, sería tu motivo de alegría. Que las predicaciones sean más largas. Que las predicaciones sean más cortas. Que busquemos cosas nuevas para tratar de motivar a los creyentes y tratar de llegar a los no creyentes de alguna otra forma innovadora. La alegría del apóstol Juan, la mucha alegría del apóstol Juan no se encontraba en ninguna de estas cosas. Juan se alegra mucho, dice la palabra, por encontrar a los creyentes andando en la verdad, tal y como habían recibido mandamiento del Padre. Juan se alegra de que los creyentes están andando en la verdad. Recordemos, falsos maestros estaban enseñando que Jesucristo no era suficiente para la salvación,
que Jesucristo no era el camino, la verdad y la vida, sino que era pues una pieza más en ese camino hacia la verdad superior, a la cual solo unos cuantos iluminados podían llegar, a esa verdad esotérica, mística. Pero como sabemos, esto no es cierto. Dios es la única verdad. Jesucristo es Dios encarnado y es la verdad encarnada. Y Dios nos ha revelado su verdad, soplada de su propio aliento y plasmada en la Biblia, en la palabra de Dios. Los creyentes no tenemos una fe ciega, no tenemos una verdad en algo esotérico, como estos falsos maestros planteaban, algo abstracto, algo místico, y mucho menos una verdad al alcance de solo unos pocos, sino que todos los creyentes hemos sido salvados por la única verdad del Evangelio. Y ahora la verdad está a nuestra entera disposición en la palabra de Dios. En cualquier momento la tenemos revelada en la Biblia. Y Juan se alegra de ver que algunos creyentes, se alegraba mucho de que algunos creyentes estaban andando en la verdad. Se alegraba mucho por ver la santificación en la vida de sus hermanos en la fe. Se alegraba mucho de ver el progreso en la madurez espiritual del pueblo de Dios. Se alegraba mucho en ver la obediencia de los creyentes a Dios por medio de la obediencia a su palabra. Y ahora te vuelvo a preguntar de nuevo, ¿qué cosa podría suceder en tu iglesia local para que tú te alegres mucho? Y añado a esa pregunta, ¿te alegras mucho de ver cómo tus hermanos en la fe están madurando en esa fe y andan en la verdad de Dios obedeciendo a su palabra? Y otra pregunta, me la hago a mí mismo el primero y os la hago a cada uno de vosotros. ¿Es tu vida de santidad, es tu vida de madurez espiritual motivo de alegría para otros hermanos de tu iglesia? Si la respuesta a alguna de estas dos preguntas no es un sí rotundo, te voy a dar un propósito para este año nuevo 2021 que comienza. Estamos en un culto de oración. Ora al Señor para poder apropiarte de las palabras del rey David en el Salmo 86:11, en donde leemos que de corazón David decía: enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Salmo 86:11. Un ejemplo un poco tonto, pero si queremos preparar, y ahora que estamos con la cena de Navidad, la comida de Navidad, la cena que ahora viene de Nochevieja, la comida de Año Nuevo, si queremos preparar esta comida y tenemos todos los ingredientes para hacerla, pero no nos explican el paso a paso de la receta, por muy buenos que sean los productos que tengamos, por muy buena que sea la intención con la que cocinemos, si no sabemos las cantidades que hay que echar, si no sabemos el tipo de cocinado que necesita cada ingrediente, si no sabemos el orden en el que hay que añadir cada ingrediente, no vamos a conseguir el plato deseado. Por otro lado, si tenemos la receta correcta y tenemos los ingredientes correctos, tenemos los utensilios para hacerla, pero ni usamos los utensilios, ni seguimos la receta, los ingredientes no se van a cocinar solos. De manera similar a este ejemplo, si queremos obedecer la palabra de Dios, pero no conocemos la palabra de Dios y no sabemos lo que Dios demanda de nosotros, por muy buenas intenciones que tengamos de corazón para obedecer a Dios, no vamos a poder hacerlo. Asimismo, si tenemos el conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero no lo ponemos en práctica, no va a generar automáticamente en nosotros una vida de santidad que agrade a Dios. No es suficiente conocer de la verdad de Dios, sino que también hay que andar en la verdad de Dios. Y no solo podemos andar en la verdad de Dios si conocemos la verdad de Dios. Por lo tanto, con la guía, con la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos profundizar en la palabra de Dios día tras día, en el estudio de la palabra, para poder aplicarla día tras día en nuestras vidas.
Ahora bien, aunque los creyentes debemos de obedecer toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, el apóstol Juan en este texto exhorta a sus lectores y por implicación a todos los creyentes a obedecer un mandamiento en concreto. Juan dice que andemos en la verdad tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y en su primera carta estudiamos en el capítulo 3, versículo 23, que él nos decía también, el apóstol Juan, este es su mandamiento en singular, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Un solo mandamiento que implica dos realidades inseparables, como las dos caras de una misma moneda, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. Y ahora en 2 de Juan, en este versículo 5, le está rogando a la Iglesia, te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Juan ruega a los creyentes que nos amemos los unos a los otros y afirma que esta petición no es algo nuevo para los hermanos de la Iglesia, no es un nuevo mandamiento. Y si recordáis, cuando estudiamos 1 de Juan, capítulo 2, en los versículos 7 y 8, vimos que el afirmar que el mandamiento de amarnos unos a los otros no era nuevo, podía parecer una contradicción porque Juan, el mismo apóstol, en su Evangelio, en el capítulo 13, versículo 34, decía, un mandamiento nuevo os doy, y aparecía este mismo mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Pero el que dijera que había un mandamiento nuevo y que no le estaba dando un mandamiento nuevo, no había contradicción alguna. 1 de Juan 2:7, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Si os acordáis, el mandamiento no era antiguo porque estaba pasado de moda, porque era anticuado, sino porque ya lo conocían desde el Antiguo Testamento. En Levítico 19:18 dice el Señor, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Los creyentes conocían la ley, conocían el Antiguo Testamento, sabían que amar al prójimo era algo que ya estaba mandado por la ley, por lo tanto, no era un mandamiento nuevo. El versículo 7 continúa diciendo, no escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Sería la pregunta. Y la clave estaba en la frase siguiente, el mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Y en el capítulo 2, versículo 24 dice, si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo. Por tanto, es que lo que oísteis desde el principio está haciendo referencia al principio de sus vidas como creyentes, al principio de la vida cristiana. Por otro lado, el mandamiento de amarse unos a otros no solo no era un mandamiento antiguo, sino que también a su vez era nuevo. 1 de Juan 2:8 dice, por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Al decir por otra parte, en otro sentido, desde otro punto de vista, lo que Juan está diciendo es que este mandamiento de amor desde un punto de vista era antiguo y desde otro punto de vista era nuevo. Y la novedad la entendemos cuando escuchamos las palabras de Jesús en Juan 13:34 que ya hemos visto. Porque el propio Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, ellos ya conocían este mandamiento, pero aquí está la novedad, como yo os he amado. Los creyentes del Antiguo Testamento tenían el mandamiento de Dios, amad al prójimo como a uno mismo, amaos los unos a los otros, pero ahora Jesús se encarna, Dios se hace hombre, y la novedad de este mandamiento es que ahora el estándar de ese amor lo tenían delante de ellos en el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios mandaba ese amaros los unos a los otros, pero ahora la novedad es que Jesús dice, como yo os he amado. Ahora tenemos el estándar claro de cómo tiene que ser ese amor al prójimo, ese amor los unos por los otros. Y el apóstol Juan se alegra mucho de que estos creyentes están andando en la verdad, lo cual es sinónimo de que estos creyentes están obedeciendo a la palabra, y el fruto de esta obediencia a la palabra es que se amaban los unos a los otros.
Juan concluye usando el tipo de enseñanza circular, repetitiva, que comentamos cada vez que predicamos estas cartas de Juan. Versículo 6. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Este es el amor. Si buscamos la definición de amor en el diccionario, la primera acepción que aparece es sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Nos habla de un sentimiento humano que busca completarse con otra persona. Juan da una definición de amor mucho más breve, mucho más precisa, y que puede ser que nos choque a más de uno. Fuera de un sentimiento, de un cariño, de un aprecio, dice, este es el amor. Amar es, y ahora 2 puntos, definición, andar conforme a los mandamientos de Dios. Amar es andar conforme a los mandamientos de Dios. Este es el amor. Este es nuestro diccionario que tenemos que usar, la definición que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Los creyentes sabemos que Dios es amor. Los creyentes predicamos el amor de Dios. Los creyentes sabemos por la palabra de Dios que tenemos que amar, pero tenemos que tener muy claro qué significa amor a la luz de las Escrituras. Porque tristemente la palabra amor es una de las palabras que más mal se utiliza desde el púlpito de muchas iglesias en nuestros días. Hoy se predica un amor humanista. Se proclama que Dios es amor y que te ama tal y como eres. Pero la Biblia dice que Dios es amor y que amar a Dios equivale a obedecer sus mandamientos, a andar en la verdad. Ser tal como eres sin sujetarte a la palabra de Dios no es vivir en libertad, sino vivir bajo la esclavitud del pecado. Y el Dios santo, 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 sabemos que no puede tolerar el pecado, no puede tener la relación con el pecado. Así que Dios no puede amarte tal como eres, porque eres pecador. Es verdad que Dios es amor. Y fijaros que Dios nos ama tanto que no nos ha fulminado al instante como merecemos por nuestros pecados y condenarnos al infierno por la eternidad. Eso es justamente lo que merecemos. Pero Dios nos ama tanto, Dios es amor y nos ama tanto, que ha provisto del camino para ser libres de esa condenación, de esa esclavitud del pecado, por medio de la obra de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando Dios nos salva, andar en esta obediencia a su palabra no es una carga pesada, como algunos pueden decir, la ley, la ley, la ley. Dios nada más que es un policía que te dice que no y que no y que no. No. Cuando Dios nos salva, cuando somos conscientes de cuál era nuestro destino, cuando somos conscientes del coste que le ha supuesto a Dios el salvarnos, obedecer a Dios no es una carga pesada, sino que lo hacemos con gozo porque le amamos. Dice el predicador Martyn Lloyd-Jones, cualquiera que profesa amar a Dios, pero no produce obediencia a su palabra, no es verdadero amor, es mero sentimentalismo. Y la RAE comenzaba diciendo que el amor es un sentimiento humano. Este no es el amor de Dios. Recordemos que en Primera de Juan el apóstol nos decía que falsos maestros habían apostatado de la fe, habían salido de la iglesia por razones doctrinales. Estos falsos maestros negaban que Jesús fuera 100% hombre y 100% Dios, negaban que Jesús fuese suficiente para la salvación, y su salida no fue el final del dolor de cabeza de estos hermanos, sino que fue el principio de estos dolores de cabeza. Porque como veremos más adelante en esta carta y en Tercera de Juan, estos falsos maestros, estos falsos hermanos iban viajando, proclamando su herejía de iglesia en iglesia, aprovechándose de la hospitalidad de los creyentes y tratando de captar adeptos. Por eso Juan tiene la urgente necesidad de escribir estas cartas, para advertir a la iglesia del peligro de recibir en nuestras casas, de recibir en nuestras iglesias a estos falsos maestros. Y negar la hospitalidad podría ser entendido como una falta de amor. Pero es que amar es primeramente obedecer los mandamientos de la palabra de Dios. Y Dios nos dirá en su palabra más adelante
que una de las formas, en esta carta de Juan, que una de las formas que los creyentes mostramos obediencia a Dios individualmente y como iglesia es no dando la bienvenida a estos falsos maestros, no escucharles ni siquiera, no darles la oportunidad, porque podrían contagiarnos con sus mentiras. Así que esta falta de hospitalidad con estos falsos maestros no solo no es falta de amor, sino que es una demostración de amor porque obedecemos la palabra de Dios. Y amar es obedecer los mandamientos de Dios. La mayor expresión de amor la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Él, en obediencia al Padre, se entregó en sacrificio por amor a nosotros en la cruz del Calvario. Y en Jesús vemos esta inseparable, indisoluble relación entre amar y andar en la verdad, entre amor y obediencia a la palabra de Dios. Muchos predican falsamente: Jesús ama a la persona, no sus actos. Pero el Señor Jesús declaró, Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Versículo 21 de este capítulo 14. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 24, Juan 14. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Así que no me diga que Jesús ama a la persona independientemente de su acto, porque el propio Jesús dice, si guardas mis mandamientos, si tus actos son conforme a la verdad de la palabra, entonces es cuando tú demuestras que me estás amando, cuando tú eres de la familia de mi Padre, cuando yo te amo a ti. Amor y obediencia a la palabra de Dios, dos realidades totalmente inseparables. Volvemos a leer el versículo 6. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Amar es andar en la verdad. Amar es obedecer los mandamientos de Dios. Obedecer los mandamientos de Dios es amar a Dios y a los hermanos. Esta enseñanza circular del apóstol Juan. Por tanto, si dices que amas a Dios, pero vives la vida como a ti te da la gana, no conoces la verdad y no obedeces la verdad, o no amas a los hermanos, ya puedes decir misa en latín. Que tus actos externos demuestran que estás mintiendo como un bellaco. Los cristianos somos cristianos porque un día conocimos la verdad del Evangelio, esta verdad nos salvó y ahora andamos en esta verdad. Los cristianos amamos a Dios porque Él nos amó primero, hemos experimentado ese amor y desde ese momento ahora podemos amarle a Él y podemos amar a los demás con ese amor. Ahora bien, tenemos que ser conscientes, aquellos que hemos creído, y predicarnos a nosotros mismos diariamente, que no se nos olvide que andar en la verdad y amar son dos realidades inseparables. ¿Por qué digo esto? Gracias a Dios, en esta iglesia local tenemos en alta estima la palabra de Dios. Es nuestra guía, es suficiente, es autoridad, porque consideramos y sabemos que es la palabra de Dios inspirada, no contiene error, no induce al error. Así que creemos en el principio de sola escritura y tratamos de tener una hermenéutica correcta para poder predicar la palabra de Dios tal y como Dios quiere, con total diligencia, predicar todo el consejo de Dios. Por lo tanto, aunque tenemos que estar alertas siempre, no podemos bajar la guardia nunca, es muy difícil que en esta iglesia local caigamos en el error de predicar el amor sin la verdad, como hacen tristemente muchas iglesias hoy en día que predican un Dios de amor, pero no predican de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, de la condenación en el infierno, del pecado, de la depravación del ser humano. Y tenemos que tener muy claro que no se puede predicar del amor sin la verdad. Pero cuando se tiene una doctrina correcta, sí es más fácil caer en el error de predicar la verdad sin amor. Y esto tenemos que ser muy conscientes y predicárnoslo día a día, cada uno de nosotros. No hemos de confundir el celo por la palabra de Dios con la falta de amor por los demás. Dice Colosenses 4, versículos 5 y 6. Andad sabiamente
para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo responder a cada persona. Y en 1 Corintios 3:2 dice que si tuviera el don de profecía, entendiera todos los misterios del conocimiento, si tuviera toda la fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. El conocimiento verdadero y el amor tienen que ir unidos. No podemos amar sin andar en la verdad, pero tampoco podemos andar en la verdad sin amor. No podemos defender la verdad sin amor. Y nuevamente, el ejemplo supremo de verdad y amor lo tenemos en el Señor Jesucristo. Jesucristo es la verdad encarnada. Él es la verdad. Por eso es el mayor ejemplo de verdad. Él expuso la verdad sin tapujos. Él confrontó a sus propios discípulos. Él exhibió los errores de los fariseos. Él llamó al pecado por su nombre, pero también lo hizo con amor. Recordemos en Marcos 7 cómo esta mujer pillada en adulterio, Él la amó. Pero muchos dicen, y se quedan ahí, Él amó a esta mujer y mantuvo su dignidad, su integridad, restauró su dignidad como mujer. Y es verdad, Él la amó, pero también la exhortó y le dijo, vete y no peques más. Le mandó a que fuese obediente, amor y verdad. Recordemos Juan 21, Pedro ha traicionado ya a nuestro Señor Jesucristo negándole, pero el Señor después le ama, le confronta, le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y al final, ¿qué es lo que hace? Al final restaura su ministerio para apacentar a sus ovejas, para apacentar a los hermanos. Nosotros como creyentes tenemos la meta de ser día a día conformados a la imagen de Jesucristo. Y eso significa que tenemos que andar en verdad, tenemos que proclamar la verdad sin diluirla, sin añadirle, sin quitarle, como repetimos siempre y no nos cansaremos de repetir. Pero también hemos de amar en la verdad y predicar, proclamar la verdad en amor. Pero para poder hacer esto, primero tenemos que conocer la verdad. Y la verdad está revelada en la palabra de Dios. Dice Efesios 4:15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Juan se alegraba mucho por ver la madurez espiritual de sus hermanos que andaban en la verdad. Pero hablando la verdad en amor, tenemos que crecer en todos los aspectos. No podemos madurar sin verdad y no podemos andar en la verdad sin amor. Y he dicho al principio que este texto me parecía apropiado para una fecha como hoy, para despedir el año, y os voy a decir por qué. Mis queridos hermanos, Juan nos ha ido mostrando en sus cartas, desde que empezamos con Primera de Juan, pruebas fehacientes de quiénes son los verdaderos creyentes. Y una prueba innegable es el amor a Cristo, el cual se expresa mediante la obediencia a Cristo, se manifiesta mediante andar en la verdad cada día, se demuestra en una vida de santificación progresiva diaria y tiene como fruto amar a los hermanos. Pero como bien sabemos, no somos perfectos. El único que cumplió perfectamente la palabra de Dios aquí en la tierra y no pecó fue el Señor Jesucristo. Y a veces podemos caer en pecado y llegarnos a plantear incluso, ¿seré yo salvo o no seré salvo? Juan nos está dando pruebas fehacientes de nuestra salvación en Cristo. Y ahora, si miramos atrás en este año que hemos pasado, yo podría hacer una lista, que me faltaría un folio, de los errores, de los pecados, de las faltas que he cometido a lo largo del año. Y si miro adelante a cómo será este año nuevo que va a comenzar, yo no sé lo que nos va a deparar este 2021, pero tenemos que tener por seguro que seguiremos en la batalla espiritual que los creyentes batallamos día a día y que vamos a perder alguna batalla. La guerra la ha ganado nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Somos vencedores por la sangre preciosa de nuestro Señor, pero alguna batalla tened por seguro que vamos a perder, vamos a caer, y va a venir el acusador y nos va a señalar con el dedo y va a decir: Satanás, mira lo que has hecho. Pero tú puedes mirar a este acusador
mirarle a la cruz de Cristo y decir: no puedes acusarme, no puedes condenarme, ni en este año que ha pasado, ni en el año que va a entrar. ¿Por qué? Porque Jesucristo el justo, como dice 1 de Juan 2:1, es nuestro abogado defensor para con el Padre. Y como Daniel Corral nos recordó hace 2 domingos, en Romanos 8, versículo 33 en adelante, dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, afronta este nuevo año que vamos a comenzar amparado, aferrado, protegido, como nos decía Daniel Corral, en la super, hiper, mega victoria de Jesucristo, por la cual eres más que vencedor sobre Satanás y sobre sus ataques y sobre cualquier circunstancia que nos pueda deparar el año 2021. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios está bajo el control de todas las cosas y Cristo tiene la victoria sobre esta guerra espiritual. Ahora bien, si no tienes a Jesucristo en tu vida, hay una mala noticia. Si el creyente tenía la super, hiper, mega, ultra victoria en la cruz de Cristo, que sepas que tú tienes una super, hiper, mega derrota frente a Satanás. Eres esclavo del pecado y tu destino es la condenación eterna en el infierno por la eternidad. Vas a acabar un año, pero no sabes cuánto vas a continuar en esta tierra. El año 2021, 30 años más, 50 años más, 15 minutos más, no lo sabes. Acabas un año, pero no sabes cuánto tiempo vas a seguir aquí antes de que el juicio justo de Dios caiga sobre ti. Pero Jesucristo el justo, nuestro abogado defensor de los creyentes, te ofrece hoy, ahora mismo, la libertad de esta esclavitud del pecado por medio de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Jesús cumplió la vida perfecta que ni tú ni yo podíamos cumplir. Él satisfizo las exigencias de Dios y, siendo el sacrificio perfecto que Dios demandaba para poder perdonar mis pecados, se ofreció en sacrificio para perdonar mis pecados, para perdonar tus pecados. Y hoy te ofrece ese perdón, hoy te ofrece esa libertad. Así que no esperes más. Acude a Cristo por fe, arrepentido de tus pecados. Aférrate a Él como Señor, como Salvador de tu vida, pidiéndole que te perdone. Y como digo, aceptándole como Señor y como Salvador de tu vida, abrazando su justicia perfecta. Y Él te perdonará, y Él cambiará tu corazón, y Él te dará vida eterna. ¿Qué mejor forma de empezar el año que abrazando la justicia perfecta de Cristo? Mis queridos hermanos, a los que hemos creído, Dios nos salvó y no nos dejó a nuestra suerte, sino que nos compró con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo y nos preserva hasta el fin. Descansemos en el Señor en este año nuevo que comienza y comencemos este año andando en la verdad, por amor a su nombre y para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.